Hola, ¿qué tal? En este video les voy a contar un poquito de placas motherboard y cómo funciona junto con el microprocesador, la memoria y el disco rígido. Ya vimos en el video anterior cómo está compuesta la computadora. Ya vieron de qué se trata cada una de estas cosas que les nombré. Bueno, lo primero que les voy a comentar es que nosotros como técnicos, estas placas madre no se arreglan. A ver, acá tengo una. Si esta placa se rompe porque falla algún circuito interno, porque se quema algún capacitor o alguna resistencia, realmente arreglarlas sale bastante más caro que ir y comprarse una nueva. El costo de la compra de la motherboard con garantía y todo lo que trae, todo lo que conlleva, a pesar de que es bastante caro, es bastante más barato que tratar de arreglar esta placa. Y además, ¿qué ocurre cuando falló un componente, uno solo, de, por ejemplo, estos capacitores? Si reventó y dejó de funcionar la placa es porque muy probablemente haya tenido otro componente defectuoso que provocó que ese capacitor volase. Por lo tanto, por más que la arreglemos, no podemos asegurarle en un 100% al cliente que el arreglo sea efectivo y que vaya a perdurar en el tiempo. Por lo tanto, si nosotros le vamos a cobrar a un cliente, vamos a poner un número cualquiera, 2.000 pesos por el arreglo de una placa, que sinceramente no sé ahora cuánto están valiendo, pero supongamos que alrededor de 5 o 6.000 pesos solamente el motherboard, más otro tanto o tal vez un poco más caro que sale el microprocesador, que vendría a estar acá, más 4 o 5.000 pesos que sale una memoria de 4 GB. Si ustedes me dicen eso, bueno, bárbaro, son casi 20.000 pesos en total lo que nuestro cliente tendría que estar gastando para reponer un equipo roto, contra tal vez 2.000 pesos que le estamos cobrando por el arreglo de la placa. Pero ¿qué ocurre? Si la placa vuelve a fallar en poco tiempo, porque realmente la persona que la arregló no arregló exactamente el problema que tenía, esos 2.000 pesos son tirados a la basura. Y encima no le podemos dar ningún tipo de garantía. Entonces yo siempre que tengo un cliente que le ha pasado que una placa o tal vez el micro o tal vez la memoria dejó de funcionarle, bueno, en el caso que sea la memoria, siempre cuento con un par de memorias disponibles y si no las tengo trato de encontrar otra computadora que esté funcionando para comparar esa memoria en la otra computadora. Pero como podremos ver ahora brevemente, hay diferentes tipos de memoria, diferentes tipos de micro y diferentes tipos de placa. Y cada placa necesita un diferente tipo de micro, un diferente tipo de memoria. Entonces no cualquier memoria la podemos probar en cualquier máquina. Volviendo a lo que les decía antes, sacando el tema de la memoria, si lo que falla es el micro o el motherboard, y lo más sano sería, si vemos que directamente no responde, decirle al cliente que tiene que comprar equipo nuevo. Bien, habiendo hecho esa salvedad, paso a comentarles un par de detalles. Primero, hay dos marcas. Vamos a hacer acá porque me di cuenta en videos anteriores que por acá hay un brillito que no deja ver bien. Hay dos marcas que todos ustedes la deben conocer bien. AMD e Intel. Vamos a hacer una breve comparación entre estas dos marcas.
AMD es mucho más barata que lo que sale Intel. Más o menos por la misma practicidad, el mismo uso que le vamos a dar a un micro o al otro, siempre va a salir más barato lo que es AMD con lo que es Intel. Ahora, ¿qué pasa con Intel? Y Intel tiene mucha más calidad que AMD. ¿A qué llamo calidad? ¿AMD es mala? Para nada. Funcionan bastante bien. Pero en el historial de las placas, siempre Intel funcionó mucho mejor que AMD. Si ustedes buscan en internet lo que se llama, yo se los anoto acá para que sepan lo que tienen que buscar, busquen benchmark entre AMD e Intel. Cuando yo les digo que busquen un benchmark, es una comparación. Hay gente que se dedica con programas específicos a comparar diferentes tipos de microprocesadores, memorias, discos rígidos, placas de video, etc. ¿Cómo lo hacen? Y, por ejemplo, un mismo juego, sinceramente no soy mucho de jugar, pero creo que conozco alguno. El Quake, por ejemplo, es un juego que tiene una física programada y a partir de ese juego, de esa física, crean otros tipos de juegos. Entonces se utiliza mucho el Quake para ver cómo funciona los frames por segundo, los FPS, cómo se ve si hace fantasmas la pantalla, si se laguea. Laguea es cuando estamos viendo a un personaje que en realidad parece que fuera caminando cuadro a cuadro, etc. Bueno, hacen la comparación entre un micro y otro y se fijan a ver cómo responde. Busquen que hay muchos benchmarks entre AMD e Intel entre diferentes tipos de micro. Ojo, porque hablando de diferentes tipos de micro, vamos a hacer una comparación rapidita. En Intel, ustedes sabrán que está el i3, el i5, el i7 y ahora el i9. Son 4 micros totalmente diferentes, si bien son todos de Intel. Entre un tipo de micro y otro, e inclusive el modelo del micro, están los 2000 y algo, los 4000 y algo, los 7000 y algo. Eso quiere decir que el modelo es 2, 4, 7 o inclusive ahora creo que están con el modelo 9. Con todos los que hay en el medio también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el i3 tiene una cantidad de núcleos, el i5 tiene otros, el i7 tiene otros, el i9 todavía es un poco más rápido con más núcleos, tienen diferente capacidad de caché, ahora enseguida vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, hay que saber comparar entre qué micro es parecido a qué micro de AMD. No les voy a mentir. Realmente no tengo muy al tanto en este momento cuáles son los micros de AMD. Tampoco es que nos importe demasiado. Lo que yo les estoy diciendo es, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. AMD tiene menor precio y en cuanto a un micro parecido, menor calidad. Si ustedes buscan un micro que vale una X cantidad de plata por la misma X cantidad de plata, van a conseguir un micro de mejor calidad de Intel que de AMD, o sea, a mismo precio, mejor calidad tiene Intel. Si vamos a hablar de calidades parecidas, el de Intel va a ser más caro y el de AMD va a ser más barato. Ahora bien, si la calidad es parecida, ¿por qué no elige todo el mundo AMD? Bueno, el soporte no es lo mismo. Intel está más destinado. Vamos a borrar un poquito, esto ya me quedó.
chico. Intel está más destinado a lo que es trabajo. Y AMD a juegos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una computadora, quiero una computadora gamer, ¿me tengo que comprar AMD sí o sí? No, graso error. Puedo comprar una Intel. Lo mismo que si yo quiero una computadora para trabajar, ¿tengo que comprar sí o sí Intel? No, señor. AMD también trabaja muy bien para trabajo, para internet, para oficinas y todo lo demás. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Bueno, a ver, si ustedes quieren comprar barato una computadora gamer, barato estamos hablando igualmente de una cantidad de plata importante, les convendría comprar AMD porque AMD lo que le han puesto es un procesador extra, o dentro del mismo procesador tiene un procesador para video. No es la placa gráfica adaptadora, eso después ustedes tienen que comprarlo aparte. La placa gráfica que viene incluida además tiene en el procesador de AMD un procesador que está destinado a la reproducción de video durante el juego. Eso Intel no lo tiene. Por eso es que dicen que AMD está más destinado a videojuegos que Intel. Ahora bien, si estamos hablando de un procesador de 8 núcleos, con una memoria RAM de 8 GB, con un disco rígido SSD, que es de los más rápidos, ya también tocaremos ese tema más adelante, obviamente que si lo voy a usar para trabajar con Internet y con Word, cualquiera de las dos máquinas van a volar. Pero si yo quiero hacer edición de video, por ejemplo, me va a convenir más tirarme a una AMD. Está más preparada esa máquina para hacer edición de video por la memoria y por el procesador que tiene. Intel no sirve para hacer edición de video. Vuelvo a hacer esta pregunta. Sí, sirve igual, pero está mejor preparada AMD. Intel puede tender a colgarse de vez en cuando. ¿Para qué sirve Intel? Seguramente no les va a fallar nunca. Teletrabajo, internet, tareas de oficina, bases de datos, todo eso Intel trabaja perfectamente bien. Ahora, les repito, yo les había anotado un i3, por ejemplo. Si ustedes van a comprar un i3 para llevar una base de datos enorme, no les va a servir. Si la comparación es por dinero, les conviene por la misma cantidad de dinero, pueden llegar a conseguir un procesador más potente de AMD. Si el dinero no es el problema, entonces compren Intel, va a andar mucho mejor. En el caso de los juegos no solamente depende del motherboard y el micro, así que como dependerá de otras cosas, AMD les puede llegar a hacer ahorrar un poquito de plata para poder comprarse una placa de video un poquito mejor. Ahora, sacando todo esto de lo que hablamos, me preguntan a mí, yo voy a Intel, sea para juego, para lo que se les ocurra. Me ha funcionado mucho mejor una computadora con Intel que con AMD. Vamos a explicar brevemente cómo funcionan todos los componentes juntos. ¿De qué me sirve esto como técnico? No mucho, simplemente saber justamente cómo funcionan para entender después qué problemas podemos llegar a resolver o cómo deberíamos actuar para algunas ocasiones específicas. Al final de esta explicación o durante esta explicación les voy a ir diciendo algunos problemas específicos que podemos ir resolviendo. Ahora, yo les hice este dibujito aproximadamente para que vean cómo se une todo, cómo funciona todo. Este cuadradito de acá, como pueden ver, es lo que representa al microprocesador.
tomé como ejemplo un microprocesador actual, no de los más potentes, pero son esos procesadores que ustedes ven que funciona a una X cantidad de gigahertz. En este caso puse como un ejemplo 3,2 gigahertz. ¿Qué es el gigahertz? ¿Qué son los gigahertz? Bueno, giga, como vimos en el video pasado sobre tamaños de la información y todo eso, vimos que giga representa aproximadamente 1000 millones de unidades de algo. Teníamos kilobyte, que son 1000, megabyte, que es 1.000.000, y después venía gigahertz, que son 1000 millones. Fíjense que acá estamos hablando de un sistema decimal, no en sistema binario. Es una velocidad, no va en sistema binario. Ok. Hertz, esta palabrita, ahí no la ven ustedes, perdón. Vamos a escribirla acá. Hertz es la cantidad de pulsaciones o la cantidad de eventos por segundo que puede soportar, ejemplo, en este caso, una placa. Por lo tanto, cuando estamos hablando de 3,2 GHz, estamos diciendo que por segundo el microprocesador puede hacer 3200 millones de datos, sea calculándolos, sea leyendo, sea moviendo, sea enviando. Esa es la velocidad del microprocesador. Pero, a ver, 3200 millones de datos, no, en realidad son 3200 millones de bits por segundo. Acuérdense que para tener una letra necesitamos 8 bits. Para tener la palabra mamá necesitábamos 32 bits. Por lo tanto, decir 3200 millones es un número enorme, pero si los datos que tenemos que pasar, por ejemplo, desde la memoria al disco rígido, son demasiado grandes, bueno, ahí tenemos el límite por segundo que una computadora normal puede llegar a procesar. Ahora bien, esto no es tan fácil. Cuando hablamos de 3,2 GHz, estamos hablando de la velocidad de proceso de cada procesador. Y un micro normal de hoy en día tiene un mínimo de 4 procesadores. Quiere decir que cada uno de esos procesadores podría estar trabajando a 3,2. ¿Y por qué digo podría? Porque por lo general no lo hacen. Ustedes habrán escuchado hablar de la multitarea, que es cuando ustedes, por ejemplo, en la computadora están navegando por internet, al mismo tiempo abren una página de Word, al mismo tiempo están jugando, qué sé yo, al buscaminas, al mismo tiempo hacen otras cosas. Pareciera que la computadora está haciendo todos esos procesos al mismo tiempo. Sin embargo, no es así. El microprocesador trabaja en una única línea de proceso, a menos que sea algún microprocesador especial que en realidad tienen 4 líneas y tiene 4 procesadores. Pero bueno, veamos uno común, una línea de proceso. ¿Qué es lo que hace para parecer que está haciendo varias cosas al mismo tiempo? Bueno, simplemente en algún momento deja de hacer el proceso principal para dejar de prestarle atención y pasa a ser un proceso secundario. ¿Cuándo pasa eso? Y bueno, por ejemplo, si nosotros le estamos diciendo a la computadora que baje de internet una canción que nos gusta, y mientras la está bajando dejamos la página abierta y abrimos una página de Word para hacer alguna tarea de la universidad, daría la impresión que mientras nosotros escribimos en Word, al mismo tiempo está bajando de internet lo que nosotros le mandamos. Sin embargo, lo que realmente hace la computadora es bajar de internet permanentemente lo que hace, pero en el momento que nosotros pulsamos una tecla para escribir una letra en Word, deja de hacer eso, atiende al teclado
y de acuerdo a lo que el teclado dice, escribe en Word lo que nosotros le mandamos a escribir. Cuando deja de hacer todo ese trabajito, vuelve a prestar la atención y sigue bajando. Lo que pasa que, claro, a 3.200 millones de bits por segundo, nosotros para apretar una tecla simplemente estamos usando 8 bits, más la interrupción, más esto, más lo otro. La cuestión es que da la impresión que lo hace todo al mismo tiempo porque lo hace muy rápido. Pero en realidad de esos 3.200 se está dedicando 1.000 a una cosa, 1.000 a otra y así. Da la impresión que lo hiciera todo junto. En realidad no lo está haciendo. Bien, el micro tiene además dentro, estamos hablando de los micros nuevos, en algún momento si tenemos tiempo les hablaré de cosas más viejas, pero hoy día todos los micros tienen un caché de memoria. El caché es una memoria pequeñita. En este caso yo le puse una de lo que es el micro, esto sería un i7. Si quieren buscar las especificaciones, un i7 de séptima generación. Estos micros tienen un caché de 8 megabytes. Como pueden comprobar, 8 megabytes eran 8 disquetitos, tamaño muy chiquitito, pero tiene una velocidad enorme. Vamos a dejar esto ahí por ahora y vamos a seguir con el resto de la computadora. Memoria RAM es la memoria que ustedes conocen, que compran para agregarle a la computadora. Una computadora normal de hoy en día tiene 8 GB. Fíjense que 1000 veces más es el tamaño de la memoria con respecto a la caché. ¿Qué otra cosa tiene la computadora importante para que funcione? El disco rígido. HDD o en inglés es Hard Disk Drive o unidad de disco duro. Así es como lo van a encontrar, como simplemente como HD también lo pueden llegar a encontrar. ¿Sí? Bien, fíjense que hoy día compra una computadora nueva y el disco rígido tiene 1 terabyte de tamaño. Fíjense que 1 terabyte son 1000 gigabytes. Entonces acá estamos viendo también un salto enorme en cuanto a tamaño de la información que tiene un disco rígido. Presten atención a estos saltos de tamaño y tengan en cuenta que si bien hacia allá aumenta el tamaño, hacia acá aumenta la velocidad. El caché es muchísimo más rápido que la memoria RAM. Y la memoria RAM es infinitamente más rápida que el disco rígido. Todo esto se conecta por medio del motherboard. El motherboard tiene un bus. No vamos a entrar técnicamente en lo que es el bus. Lo único que tenemos que saber nosotros del bus es que además de transportar a una X velocidad que está manejada por el microprocesador, el motherboard tiene su propio reloj. Por eso no podemos ponerle un i7 a un motherboard antiguo. Y por eso no mezclamos Intel con AMD. Cada uno utiliza un reloj diferente y tienen que ser compatibles el motherboard con el microprocesador. A su vez, habrán escuchado cuando hablamos de memoria que estamos hablando de memorias DDR1, DDR2, 3, 4, 5, memorias DIMM, las más antiguas, las SIMM, las SODIMM. Tampoco les voy a mostrar porque, bueno, no tengo para mostrarles. Sí me gustaría que todas las dudas que a ustedes les queden de cosas viejas, las investiguen en internet. No esperen que yo les comente en los videos sobre historia antigua. Traten de investigarlo ustedes.
más que nada para comprender un poquito las diferencias entre una cosa y otra. Lo que sí les quería decir ahora es que así como el motherboard con el micro tienen que ser compatibles, las memorias que utilizan cada micro o cada motherboard también tienen que ser compatibles. Lo único que no necesita compatibilidad acá es el disco rígido. Por lo general, cualquier disco funciona con cualquier motherboard, micro o memoria, exceptuando algunas variantes. ¿Se acuerdan que cuando yo les mostré en el video anterior, la conexión del disco rígido podía ser IDE o podía ser SATA? Este que tengo hoy acá, como pueden observar, tiene solamente conexiones SATA. Eso quiere decir que solamente puedo ponerle discos rígidos relativamente nuevos, no los viejos. Pero sacando eso, obviamente que un disco SATA es mucho más rápido que un IDE, sacando ese tipo de cosas, los discos rígidos, si tienen la conexión correspondiente, no importa demasiado qué disco le pongan a cada uno de los demás. Pero sí tienen que comprar, por eso se vende el combo, cuando ustedes van a comprar, de motherboard, micro y memoria. Después se le podrá agregar más memoria. Si ustedes compran una máquina con 4 va a andar perfectamente, pero si después necesitan más productividad, le pueden agregar otros 4 y completar 8 o 16 o 32. Por lo general se dobla. Pero también pueden tener tranquilamente 12 o 6 o 2. Eso depende de cada uno. Siguiendo con esto, el motherboard, además del bus de comunicación, tiene otro tipo de memoria, que es la memoria ROM. La memoria ROM, también conocida como CMOS, es justamente el reloj interno del bus. Esta memoria ROM se mantiene con una pila 2032. Esta es la memoria ROM, no sé si lo ven bien ahí, de este motherboard. A ver la luz como la tenemos ahí. Esta es la memoria ROM y esta es la pila que mantiene a la memoria ROM funcionando. Dentro de la memoria ROM o CMOS está el BIOS o actualmente algo parecido al BIOS, que es la UEFI. Ya vamos a hablar de las diferencias de ambas. Generalmente la conocemos como BIOS. ¿Qué es lo que hace la BIOS? La BIOS tiene el programa que arranca a la computadora y es lo que nosotros le configuramos, donde le vamos a decir, lo toma automáticamente, pero lo podríamos haber configurado, qué micro tenemos, cuánta memoria RAM y tipo de memoria RAM, qué disco rígido es el que está puesto, y un montón de otras opciones más que nosotros le podemos poner para el arranque de la máquina. Como si queremos que arranque de disco rígido o si queremos que arranque de pendrive. Bueno, les decía, todo eso lo configuramos. ¿Cómo es que queda y que no se borra? Bueno, a ver, CMOS o memoria ROM, viene de Read o Read Only Memory. Memoria de solo lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que la CMOS no la podemos modificar, a menos no si no tenemos las herramientas adecuadas. Cualquiera de nosotros en nuestras casas, simplemente escribiendo con la computadora, no la modificamos. Toda la BIOS, todo el programa que arranca el motherboard está grabado y lo que puede hacer la computadora es solamente leer lo que dice. Lo que nosotros le modificamos son unas pocas instrucciones, que lo hacemos mediante el programa BIOS. Ya que estamos con esto, RAM es parecido a ROM, pero no tiene nada que ver con solo leer. RAM quiere decir Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que este cuadradito es toda la memoria que es a donde se escriben los 8 GB.
bueno, todo lo que los programas se cargan en memoria, se puede cargar acá, o acá, o acá, o inclusive cada palabra que se escriba se puede escribir en cualquier lugar de la memoria. Al ser de acceso aleatorio, obviamente que la memoria sabe dónde escribe cada cosa que escribe, cuando lo va a buscar, lo busca de manera aleatoria. No hay un cabezal que lleve a la lectura de la memoria en algún lugar específico. Lo mismo pasa con el caché, es un acceso aleatorio, no es que va escribiendo por acá, sigue acá, sigue acá, sigue acá y todo en línea, como si nosotros escribiéramos una hoja. Por ahí al principio sí lo hace, pero después cuando la memoria se va renovando, puede ser que se borre en lugares salteados. ¿Entienden? Ya vamos a explicar eso cuando hablemos bien de cómo funciona un disco rígido, pero la cuestión es así. La memoria se puede escribir y se puede leer en cualquier momento desde cualquier lugar. El disco rígido, en cambio, les repito, ya vamos a entrar en detalle cuando hablemos de discos, el disco rígido no es aleatorio, tiene un orden. Sí puede escribir una parte acá, continuar acá y seguir acá. Pero como tiene un cabezal que tiene que ir leyendo el disco, eso ralentiza la lectura, o sea, la hace mucho más lenta. Por eso un disco rígido es mucho más lento que una memoria RAM. Hoy día hay discos que no son mecánicos, que son los discos SSD o Solid State Drive o discos de estado sólido. Son básicamente memorias, ¿sí? Con un tamaño enorme. Eso hace que vayan mucho más rápido, pero también son mucho más caros. Porque también está este tema. ¿Qué ocurre con esto? Yo les había dicho, hacia allá mayor tamaño, hacia allá mayor velocidad. Pero por megabyte o por byte, más velocidad significa más caro. ¿Entienden? El microprocesador sale mucho más caro que una memoria RAM. Más allá de que tiene su capacidad de proceso, tiene un caché de 8 megas. Ese caché de 8 megas encarece muchísimo el valor del micro. La memoria RAM tiene 8 gigas. Está bien, no sirven para lo mismo. Pero básicamente 8 gigas contra 1 terabyte, la memoria RAM hoy día, una de 8 gigas, estaría saliendo casi, si no me equivoco, y sin ánimo de mentirles, pero calculo que debe estar en unos 8.000 pesos. Cuando un disco de 1 terabyte está alrededor de 3.500, 4.000 pesos. O sea, es mucho más barato hacia este lado. Vamos a ir finalizando este video explicándoles de la mejor manera posible cómo se comunican todas estas cosas. Bien. Ok. El tema es así. Cuando una computadora arranca leyendo la BIOS y hace un control, hace un escaneo de todo lo que tiene el motherboard y de todas las conexiones hacia micro, memoria y disco rígido para verificar que todo esté funcionando bien. Una vez que verifica que todo funciona bien, lo primero que hace es ir a buscar al disco rígido a donde está instalado, vamos a hablar de Windows, a donde está instalado, por ejemplo, el Windows 10. El Windows 10 ocupa unos entre 6 y 10 gigabytes de tamaño del disco rígido, a veces más inclusive, pero no necesita todo eso, necesita apenas unos pocos megas. Ahora, esos pocos megas que va a leer del disco rígido, los necesita leerlos permanentemente. Como necesita leerlos permanentemente, el microprocesador se encarga de pasar un pedacito de esto a la memoria RAM.
¿Por qué? Porque lo lee permanentemente. Ahora hay unas poquitas instrucciones del sistema operativo que ahora están en la memoria RAM, pero que se van a usar todo el tiempo. Como por ejemplo las instrucciones de lectura, escritura y las del coprocesador matemático, las instrucciones más básicas. Bueno, ¿qué hace con eso? Que son muy chiquititas. Habíamos dicho que el caché tenía 8 megas. Bueno, unos pocos kilobytes de esas instrucciones van a ocupar parte del caché con Windows 10. Tenemos entonces que, una vez que arrancó el sistema operativo, el microprocesador lee las opciones más básicas del caché, que es súper rápido. Si en algún momento necesita alguna opción que no se encuentra en el caché, el microprocesador la va a buscar a la memoria RAM. Si por algo que nosotros hagamos resulta que la computadora va a necesitar usar eso durante más tiempo, entonces toma ese pedacito y lo copia a la caché, ocupando así cada vez más caché. Vamos a suponer ahora que se nos ocurre navegar por internet. Entonces necesitábamos tener instalado, vamos a suponer que no usamos el Edge y queremos usar el Chrome. Entonces hacemos doble clic en el explorador, el microprocesador lanzará la orden de leer el disco rígido donde están las instrucciones del Chrome. No todas, pero unas cuantas instrucciones las va a cargar a la memoria RAM. Y algunas pocas las va a cargar en el caché. Va a estar leyendo, seguramente por cada página de Chrome va a ocupar una misma cantidad de memoria RAM, pero en el caché está teniendo únicamente las instrucciones necesarias para ejecutar el Chrome. Acuérdense de todos modos que el caché es muy chiquitito comparado con la memoria. Vamos a suponer ahora que se nos ocurrió copiar y pegar algún documento de internet y queremos usar el Office. Nuevamente vamos a leer el disco rígido y ocupamos con el Office una buena cantidad de memoria, dejando libre este pedacito de acá. Perfecto. También en el caché se va utilizando algunas partes de Windows, otro de Office, otras de Chrome, y se va llenando el caché de memoria del disco, del micro. Así es como funciona la computadora permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que tenemos Windows 10 obviamente funcionando, que tenemos el Chrome abierto porque estamos investigando cosas y que tenemos el Office también abierto porque estamos resguardando la información que sacamos de Chrome. Pero en un momento nos aburrimos de tanto laburar y decidimos sacar un juego. Vamos a poner algún juego un poquito pesadito. Vamos a suponer, no sé, el Fortnite, que tanto les gusta a algunos. También está instalado en el disco rígido, también necesita acceso a internet y también necesita un montón de cosas. La cuestión es que el Fortnite estaría necesitando en este momento un tamaño como este que tenemos libre, pero no alcanzaría. Supongamos que necesitamos todo este tamaño de acá abajo para ejecutar el Fortnite. Pero ¿qué pasa? La memoria tiene ocupado con el Office a buena parte de ese tamaño. Pero el Office en ese preciso instante nosotros no lo estamos utilizando. Obviamente que en la caché también se va a copiar algo del Fortnite, por lo menos lo que permanentemente el microprocesador necesita para ejecutarlo. Pero lo importante ya no pasa acá, lo importante pasa acá. Resulta que necesitamos memoria que no tenemos para ejecutar el Fortnite.
Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra computadora? Este pedazo de memoria del Office y este otro pedazo de memoria del Office necesita resguardarlo, porque nosotros no guardamos, no cerramos el programa, lo tenemos en funcionamiento mientras estamos jugando Fortnite. Entonces, ¿qué hace la computadora? Toma este pedazo, lo copia y lo pega en el disco rígido. Esto es memoria temporal. ¿Vieron cuando ustedes hablan de archivos temporales de Windows? Bueno, los archivos temporales son pedazos de memoria RAM que se copian en el disco rígido porque en ese momento no las estamos usando. Perfecto. Aquí está entonces ese pedacito de memoria del Office pegado en el disco rígido. Esto que estaba acá de Office se borra y pasa a ser utilizado por el Fortnite. Así puede pasar que abramos un montón de programas diferentes y va a ir viéndose en la memoria el programa que estemos usando en ese momento. Ahora, vamos a seguir suponiendo que nos cansamos de matarnos a tiros en el Fortnite y lo cerramos, lo apagamos. Cuando nosotros cerramos un programa, esa memoria no se toca, sigue quedando intacta. Pero ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos volver a copiar el Office acá. Entonces ahí es cuando se borra lo que había del Fortnite y esto del Office se borra del disco rígido si es que hace falta, si no también queda resguardado y copiado ahí, y se vuelve a copiar acá, funcionando nuevamente el Office como el programa principal en ese momento. Esto se llama paginación de memoria. ¿Por qué se llama paginación? Porque lo que se van copiando son páginas de la memoria en el disco rígido. Son bloques de memoria que se van copiando en el disco rígido. Recuerden, lo que se copia en el disco rígido no es lo que se está utilizando, pero sí es necesario que esté resguardado. Entonces se utiliza espacio que está desocupado del disco para ir paginando la memoria. Esto, si ustedes tienen poca memoria, se hace permanentemente aún cuando no estén jugando. Si utilizan Office y utilizan Word, seguramente ya, si tienen poca memoria, ya ahí se esté paginando la memoria. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que yo les dije que les iba a contar de algo importante para tener en cuenta en el caso que una máquina no funcione. ¿Qué ocurre si no tenemos lugar en el disco rígido? O sea, que el disco rígido está tan ocupado de cosas, vamos a poner descargas, por ejemplo, o otros programas, pero la cuestión es que el disco está casi lleno. ¿Qué ocurre en ese caso, cuando el disco está muy lleno? Bueno, cuando nosotros ejecutemos el Fortnite, lo que va a hacer el micro es decir, bueno, perfecto, que se ejecute el Fortnite, pero necesito copiar el Office al disco rígido. Entonces, primero, antes de ejecutar el Fortnite, copiamos todo al disco rígido. Bueno, lo vamos a copiar, pero, no me alcanza el espacio, necesito más disco, pero no lo tengo. Y aunque yo diga, me doy cuenta qué es lo que está pasando, entonces voy a borrar algunas descargas. Para borrar algunas descargas, estoy necesitando que el Windows tenga más capacidad en la memoria. Entonces voy a tener que borrar algo del Chrome y pasarlo al disco rígido. Sí, no tengo espacio, porque lo que borré apenas para el otro. Pero, ¿qué les estaba diciendo? No va a borrar nada hasta que haga espacio. Como no hizo espacio, no borra. Como no borra, no hizo espacio acá. Como no hizo espacio acá, no sacó espacio para el Office. ¿Qué es lo que ocurrió? Se me colgó la computadora. Y no responde. No va a haber manera que responde si les ocurre esto. Bien,
¿Podemos arreglar una computadora que esté en esta situación? Bueno, a ver, ¿qué es lo que haríamos si se nos cuelga la computadora? Apagarla. Cuando la volvamos a prender, seguramente apenas empiece a cargar programas en la memoria, se va a dar cuenta que si la memoria es chiquita necesita espacio y se va a empezar a colgar de vuelta. Bueno, el remedio que tenemos que hacer es tratar de arrancar la computadora con la menor cantidad de opciones disponibles, cosa que no llene la memoria, y una vez que arrancó, eliminar cosas del disco rígido para que esté bastante vacío. ¿Cuál es el tamaño que necesitamos de disco rígido? Y piensen que mínimamente necesito tener unos 50 gigabytes disponibles de disco rígido para que no me ocurra esto. ¿Qué hago yo en particular? Vieron que los discos rígidos se pueden particionar, o sea, yo tengo un solo disco, pero puedo decirle a la computadora que la mitad de este disco de 1 tera sea para disco C, para Windows, y la otra mitad sea para disco D. Aquellos de ustedes que no sepan de lo que estoy hablando, tengan paciencia que cuando hablemos de discos rígidos vamos a hablar de ese tema. Pero, ¿qué ocurre? Esto de la paginación se hace sobre el disco C, no sobre el disco D. Entonces, si ustedes tienen el disco partido en dos, lo que pueden hacer es, vamos a limpiar un poquito acá, lo que pueden hacer es lo siguiente: parten al disco en dos, tienen C acá y D acá. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos Windows, Office y nada más. A lo mejor Chrome, pero no mucho más. Y la instalación del Fortnite la hacemos acá y las descargas las hacemos acá. Inclusive cualquier otra cosa, depende del tamaño del disco, lo agregan todo en el disco D. Pero dejan un espacio libre de por lo menos 50 gigas acá en el disco C. ¿Por qué en el disco C? Porque cuando la memoria necesite espacio para paginar, lo va a hacer en el disco C. Nunca va a tocar el disco D. Entonces, si el disco D se me llena, porque yo no tengo control sobre lo que descargo, no tengo control sobre lo que instalo en mi computadora, lo único que tengo que tener control es que cada vez que haga una descarga o una instalación, la mande a D. Y C no lo toque más. Se va a quedar con eso libre para hacer la paginación de la memoria. Si se encuentran con máquinas así, tengan en cuenta eso para resolverlo, ¿sí? Bueno, fue mucha información por hoy. Espero sus preguntas. Hay una sola pregunta que recuerdo que me hicieron en el link del video la última vez. Más que pregunta fue una aclaración. Uno de ustedes, no voy a decir quién, aunque si van a ver las preguntas lo van a tener ahí, me hizo una pregunta muy técnica sobre la parte de binarios y cómo trabajaba el micro, la computadora, el bus, y habló de cosas muy técnicas sobre el bus. Yo llevo 30 años arreglando, más de 30 años arreglando computadoras y casi 10 años enseñando armado y reparación de PC. Podría ponerme a investigar y podría enseñarles detalladamente temitas de la caché, del micro, que esto, que el otro. Sinceramente, para aprender a armar y cómo es el funcionamiento de una computadora, todos esos temas no nos hacen falta. Lo único que tenemos que saber es que el bus existe y que anda muy rápido. Después, la verdad, si tiene 1 GHz más, 1 GHz menos, no nos cambia la ecuación. Por lo tanto, no nos pongamos tan técnicos. Si ustedes se dan cuenta que algún dato, cuando hablamos de microprocesadores o de memoria, se los dije equivocado, o como hoy temprano cuando les decía que de AMD yo no conozco demasiado cuáles son los modelos, algo escuché, Ryzen, Athlon, Sempron, qué sé yo, X, algo sé,
pero sinceramente no tienen importancia. Son datos que no tienen importancia el momento de arreglar una computadora. Lo que sí nos importa es qué podemos hacer para que esa computadora salga funcionando. Estas primeras clases van a ser de explicación de cómo funcionan las cosas, más o menos. Acuérdense cuando arranca el video que dice que esto está basado en hechos reales, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así que los saludo, gracias y nos vemos en la próxima. Eso es todo, amigos.